Hola, bienvenidos a este Instagram Live hoy con pinta de piscina. Pero quise traerles este tema y es que hablemos de autoestima. Especialmente visto desde la parte de negocio, la parte de crear un emprendimiento. Así que, bueno, esperen, me coloco aquí el tema de hoy. Un segundo. Vamos a hablar justamente de cómo la falta de autoestima afecta el crecimiento con nuestros emprendimientos, el crecimiento o crearlos, ¿sí? Esto lo aprendí, o bueno, lo reconocí, lo hice consciente con una de mis mentoras, que ella decía que la falta de autoestima nos hacía perder muchísimo dinero. Y yo como que decía, pero ¿por qué? ¿De qué manera? Y luego lo entendí y lo he ido entendiendo cada vez más, porque, miren, básicamente cada uno de nosotros, nuestros resultados, todo lo que sucede externamente es un reflejo de lo que sucede internamente. Entonces, y bueno, antes de ir como al punto como tal, vamos a ver por aquí cómo estamos. Antes de ir al punto como tal, les quiero contar que me siento súper feliz porque abrimos las puertas a esta nueva versión del mentoring grupal Transforma tu vida para liderar a otros. Es un mentoring precioso. Nació, y bueno, ahorita les cuento un poquito como más en detalle de qué se trata, pero ese fue como que la mayoría de los talleres con los cuales yo comencé fue como enseñando cositas de lo que iba aprendiendo, iba practicando en mi vida, ¿sí? Sin embargo, hubo un momento en donde yo quise organizar toda mi metodología, donde yo quise que en un mismo escenario estuviera como concentrado todo lo que a mí, todo el camino que yo y el paso a paso que yo había utilizado para poder crear a Luces para tu alma. Entonces ahí fue cuando nació el mentoring grupal Transforma tu vida para liderar a otros, donde empecé a explicar un poco ciertas cosas vitales respecto a varios temas, como por ejemplo, tema de espiritualidad, el cómo la espiritualidad realmente me había permitido a mí tener una visión diferente de quién es Adriana, de qué está viviendo en este planeta, ¿sí? De sus relaciones, de sus resultados, de su mundo interno, de ese día a día, de que cuando nos despertamos como que, ¿qué pasa? ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos? Luego entendí que necesitaba compartirles lo que yo había aprendido respecto a la mentalidad, de cómo trabajar creencias, de cómo empezar a pensar diferente para que así mismo nuestra vida fuese diferente. También quise hacerles un paso a paso de cómo manifestar. Todos queremos conseguir cosas laboralmente, en relaciones espiritual, emocionales, pero ¿cómo hacerlo? Así que quise organizar en un paso a paso lo que yo había empezado a implementar respecto a la manifestación de nuestros deseos. También allí quise incluir, por supuesto, la parte de miedos, esos miedos que no nos dejan salir adelante, esos miedos que nos mantienen incluso en zonas de confort que ya no son tan confortables. Y, por supuesto, teníamos que tener allí la parte del dinero, y es cómo íbamos a manejar el dinero, cómo empezar a pensar y a sentir el dinero de una forma diferente, ¿sí? Entonces también ahí quise colocar de que aprendan, por ejemplo, de personalidades, de que aprendan, por ejemplo, a veces uno no se da cuenta por qué actúa de determinada manera o por qué el dinero no te rinde y demás, pero es que hace parte también de una personalidad que necesitamos conocernos. El dinero desde una visión espiritual también es bien bonito, también desde la visión humana, porque es como la oportunidad de organizarnos. Y por último, como los grandes módulos que tiene el mentoring, que fue y es mi camino, porque es lo que igual aplico todos los días, lo sigo aplicando, es la parte de liderazgo. O sea, desde qué punto yo me paro en decir voy a liderar a otros, voy a acompañar a otros y toda la responsabilidad que eso conlleva. Así que ya saben, están abiertas las puertas y nos vamos entonces con nuestro tema de hoy, que tiene que ver con la autoestima. Miren, la autoestima, el tener una alta o una baja o una media autoestima, la podemos ver en las siguientes situaciones.
Número uno, cuando nosotros nos estamos comparando continuamente con las demás personas, sean colegas, sean personas de nuestra familia, amigos, etcétera. Ahí es cuando uno se ve comparándose, es cuando uno inmediatamente tiene que decir algo no está tan bien en mi autoestima. Por alguna razón me estoy sintiendo menos que o más que, ¿sí? Si esto quieres que deje de pasar, es momento de elevar la autoestima. Si quieres dejarte de comparar, es momento de elevar la autoestima. ¿Cómo más lo puedes identificar? Esta baja autoestima que te está afectando y te está estancando el crecimiento en muchas áreas, pero especialmente en la parte de negocios y de emprendimiento. Y es cuando no te sientes suficiente. Es cuando, por ejemplo, decimos que chévere enseñar esto a la gente, pero ¿quién soy yo? O sea, hay como una parte nuestra que dice ¿quién soy yo para enseñar esto? ¿Quién soy yo para sentarme y decirle, venga, le voy a ayudar a sacar adelante esto en su vida? Ahí es cuando tú empiezas a darte cuenta que tu autoestima necesita ser aumentada, o sea, necesitas incrementar tu autoestima. Y si seguimos con estos pensamientos de compararnos, y si seguimos con estos pensamientos de no sentirnos que somos lo suficientes, ahí es cuando empiezas a ver dificultades con tu negocio, con cómo fluyen las cosas, o con tan siquiera lanzarte. O te lanzas y empiezas un emprendimiento o empiezas un negocio y eres súper inconstante. A veces sí, una semana sí, una semana no, pero sigues dentro de ti teniendo como esa sensación de frustración de es algo que quiero hacer pero no sé por qué no se me da, ¿sí? Y es solamente por tu falta de autoestima, que te comparas, que no te sientes suficiente. Yo siempre digo que en cuanto a autoestima deberíamos ser un poco como niños, ¿no? De repente con los niños más chiquitos, porque en la medida que vamos creciendo pues se nos van colocando como las famosas máscaras del ego, ¿sí? Pero a los niños bien chiquiticos no les importa si son suficientes o no, simplemente se lanzan a hablar y a dar su opinión, ¿correcto? Los niños más pequeños no dicen, ¿será que yo soy suficiente para decir esto o hacer esto? No, simplemente hacen lo que sienten en su corazón, ¿sí? Porque no está esa parte de es malo, es bueno, es suficiente o no lo es. ¿Cómo más el autoestima baja está afectándote hoy con tu negocio, con tu emprendimiento, o que puedas sacarlo adelante? Y es el sentir que no están listas, que es diferente a no sentirse suficiente, ¿no? Cuando yo no me siento lista o listo, es cuando siempre estoy pensando que necesito estudiar más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo sé de Reiki, yo ya sé de Reiki, yo ya sé de mis puntos energéticos, yo ya sé de mis chakras, yo ya sé incluso cómo equilibrarlos, tanto por comidas como por esencias florales, como por aromaterapia, como por cromoterapia, en los elementales de la tierra. Sé cómo se conectan, por ejemplo, cada chakra con diferentes situaciones físicas, entonces con enfermedades, bueno, cierto, eso ya lo sé. Pero puede ser que yo no sea Reiki Master en Reiki, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una autoestima baja, es cuando yo digo, necesito ser Master Reiki para ayudar a otros con el Reiki. No. Cuando nuestra autoestima está bien, está en unos niveles buenos, recuerden que igual siempre somos producto en proceso, entonces nunca va a ser, ay, ya, soy 10 de 10 en autoestima, no. Siempre va a haber un campito para mejorar. Pero cuando eso sucede, yo digo, ok, puede ser que yo no sea Master Reiki, ¿sí? Puede ser que yo no le pueda, yo qué sé, activar los dones a las personas para que hagan Reiki. Puede ser que yo no pueda certificar a reikistas, pero yo sí puedo ayudar a las personas a que conozcan de sus chakras, a que conozcan de las energías, a que conozcan de sus puntos energéticos, a que conozcan cómo esto se conecta con diferentes cosas que nos están sucediendo, ¿sí? Entonces cuando nuestra autoestima está bajita, siempre decimos, es que me toca estudiar más, me toca prepararme más. No, lo que nosotros ya sabemos, y no es solamente saber de información, sino saber aplicar, interiorizar, ¿sí? Y ahí sí empezar a compartir.
lo podemos hacer desde este mismo momento. Nosotros podemos crear nuestros emprendimientos, nuestros negocios desde lo que sabemos actualmente, siendo coherentes con ello, ¿sí? Como en el ejemplo que les acabo de dar. Siendo coherente, yo no me voy a ir a certificar reikistas porque no estoy en ese nivel, pero siendo coherente con lo que tengo en estos momentos, puedo ayudarles de esa manera. Y puedo salir y vender, ¿sí? Terapias, vender asesorías, vender talleres, ¿sí? Desde mi coherencia, no más, ¿sí? No desde lo que aprendí, porque eso tampoco es. Digamos que yo me puedo hacer un curso de Reiki Master, yo qué sé, hacerlo en internet, no lo aplico en mí, todavía no, y salgo y comparto esa información. No, es desde la coherencia, es desde lo que nosotros hemos tenido que sentir, practicar, hacer. Ahí es donde empezamos nosotros a brillar. Entonces, nuestra autoestima o tu autoestima te está jugando una mala pasada y necesitas aumentar esa autoestima, ese reconocimiento de ti, elevar ese reconocimiento de quién eres, por ende de tu autoestima, de tu amor propio, para que tú ya no sientas que tienes que seguir estudiando y estudiando y estudiando y estudiando para ahí sí estar listos, ¿sí? Claro, por supuesto. Habrán cosas que tal vez ustedes me digan, sí, pero hay ciertas cosas que sí tengo que aprender. Sí, claro, no puedo decir que sea absolutamente en todos los sentidos, porque todo en esta vida es relativo, pero estoy segura, estoy súper segura que tú tienes hoy una habilidad, un don, un talento, algo bonito que has aplicado en tu vida y que hoy puedes compartir con otros. Y en la medida que vas aprendiendo más, pues vas instaurando el entregarle más herramientas a las personas, ¿sí? Entonces, repito, la autoestima, si tú no la elevas, te está costando tener éxito en que puedas emprender o en el emprendimiento o en el negocio que ya tengas. Recuerda cómo la puedes observar, cómo puedes chequear que esto está sucediendo con tu autoestima. Si te estás comparando, si sientes que no eres suficiente para, ¿sí? Que no estás lista y necesitas seguir estudiando y preparándote, ¿sí? Y otra parte, y es que siempre sientes que como que dejas al universo las cosas. Voy a ver si el universo quiere que me muestre, yo voy a dejar que todo se me dé. Sí, tenemos que fluir, pero también tenemos que tomar acciones. Yo recuerdo a mis inicios, cuando yo quise o pensé en, ¿será que creo un emprendimiento respecto a temas espirituales? Porque me conectaba mucho, porque mi vida se había transformado, que por eso les contaba, fue que de todo ese caminito fue que creé el mentoring grupal Transforma tu vida para liderar a otros, que ya saben que tenemos puertas abiertas para esta generación. Cuando hice ese caminito, yo dije, qué chévere compartirle a la gente esto que a mí me ha cambiado y a mí me gustaría trabajar en esto. O sea, a mí de verdad, si yo tuviera que pasar 1 año, 2 años, 3 años hablando de estos temas, a mí me parecería chévere. Pero ¿qué pasa? Yo quería como que me llegara una señal divina, como la vaca volando, y yo, entonces sí, es una confirmación. Lo que hice yo en ese momento, que no digo que ustedes lo tengan que hacer, por supuesto, porque igual pues la respuesta no la obtuve de allí, o obtuve una respuesta como muchas veces obtenemos respuestas que no son tal vez las que queremos, pero son las que necesitamos. El caso es que lo que yo hice fue irme a tomar yagé. Me fui a Santa Marta, aquí en Colombia, yo estoy en la ciudad de Cali. Me fui a Santa Marta como 3 días a tomar yagé con un pues chamán que venía de Perú, y fue una experiencia súper bonita, pero fue súper chistoso porque nosotros tomábamos yagé, al siguiente día teníamos como la entrevista con él y nos ayudaba como a identificar como todo lo que habíamos vivido, experimentado y demás. Yo me acuerdo que yo lo que le decía al chamán fue, yo quiero, y vine aquí porque yo quiero señales claras de si yo me debería dedicar a temas espirituales, o sea que si yo debería crear un emprendimiento espiritual. Y recuerdo que su respuesta, y esa fue la respuesta que les digo, que no siempre es lo que queremos sino lo que necesitamos, me dijo, no, así no es la vida. La vida no es esperar a que ya tengas toda la garantía y lanzarte, es, sientes un llamado, empezar a caminar, empezar a hacer acciones, ¿sí? A tomar acciones. Y
pues como que cuando uno recibe esa respuesta uno dice, pero es que yo vine aquí a que me diera la certeza. La decisión estaba en mis manos. Y lo que yo decidí, evidentemente, fue lanzarme. ¿Y cómo lo hice? Simplemente diciendo, pues voy a empezar a caminar. Voy a empezar a lanzar esto, voy a hablar de esto, voy a organizar esto de redes sociales. Siento un entusiasmo por hablar de estos temas, voy a sacar un taller, voy a sacar unas sesiones, ¿sí? Y voy a ver, y obviamente siempre como pidiéndole a Dios, muéstrame, Señor, y mientras tanto yo iba haciendo mi proceso de transformación interna, ¿sí? Iba haciendo mi proceso y iba compartiendo, y miren todo esto desde el 2016 cómo se dio, ¿sí? Entonces, parte de que tu autoestima no esté bien y que necesites elevarla, es también el que tú te digas, ¿será que voy a esperar el tiempo justo o el momento adecuado para lanzarme? El momento adecuado se siente aquí. Ahora, yo no les digo, ojo, que ya mañana dejen sus trabajos formales y lo que hoy tienen y se lancen a emprender por amor al arte. No. Si yo tuviera un trabajo y estuviera por comenzar, yo haría las cosas al unísono. Vas a tener que trabajar más, ¿sí? Es como cuando estudiamos y trabajamos en la universidad, ¿sí? O sea, trabajamos y estudiamos en la universidad a la vez, entonces sales del trabajo súper cansada, te vas a estudiar en la noche y luego vuelves y te toca que los hijos, que el aseo, que la comida, sí, pero vas a tener la posibilidad de capitalizarte en tu trabajo actual y empezar a pagar tus cosas, empezar a generar un ahorro, ¿sí? Si para ti es difícil ahorrar, te recomiendo que pienses en cómo puedes vivir con el 90% de tu ingreso, ¿sí? Y pones ese 10% para tu proyecto de vida, ¿sí? Que va a ser tu emprendimiento. Entonces ya ahí empieza un cambio diferente y empiezas tú a crear tus redes sociales, a prepararte también en cuanto a emprendimiento, porque una de las cosas que ustedes normalmente hacen es que como les encanta la parte del ser, la parte espiritual, esta parte pues interna, se la pasan buscando certificaciones y cómo adquirir nuevas herramientas o experiencias en sus temas. Ejemplo, yo sé de Ángeles, salió un curso de, yo qué sé, de biodescodificación, me voy a hacer eso. Salió el otro curso de no sé qué de constelaciones, me voy a hacer eso. Voy a hacer el de Ángeles número 13, el de Ángeles número 4. Sí, bien. Pero, ¿qué haces con todo ese poco de información si no sabes cómo organizarlo en un emprendimiento? ¿Sí? Entonces no sabes cómo organizarte para cobrar, no sabes cómo organizarte para asumir la responsabilidad de crear un negocio, de ser tú la cabeza de ese negocio. Es decir, tienes que pensar en todo, en cómo vas a atender a las personas, en el WhatsApp cómo lo organizas, si vas a crear tu página web como yo lo hice, si vas a crear tu página web como yo lo hice, cómo lo vas a crear, si tu Instagram o tus redes sociales, de qué tipo de contenido vas a hablar, si vas a solamente hacer sesiones individuales, si vas a organizar paquetes, si vas a tener también la parte de talleres. Entonces luego tienes una cantidad de información que no sabes cómo organizarla. Entonces ojo, porque lo ideal es que al unísono que vas trabajando en temas internos tengas también este apoyo de decirte, no, ven, organízate. Por eso muchos de ustedes cuando les preguntan a qué se dedican o cómo pueden ayudar, se enredan, no saben, pues no sé, terapia, no, pues una hora, no, pues cuánto cobran, ¿sí? Entonces la autoestima baja está y va a afectar el crecimiento de tu negocio, de tu emprendimiento, sea que ya lo tengas o sea que lo quieras crear. Necesitas elevar tus niveles de autoestima, necesitas dejarte de comparar, necesitas elevar el nivel de autoestima para que te sientas suficiente y que puedas salir a ayudar. Nadie, si no sé, si vamos a una peluquería, si vamos, no sé, a lo que sea, y esa persona no tiene una autoestima alta y por ende nos genera duda, incluso en su forma de ser, nosotros no le vamos a comprar nada, ni una mentoría, ni un producto. Y eso pasa cuando tú tienes una autoestima bajita. Es como que voy a hablar de esto, ¿les parece? Y es como pedir permiso, es como necesitas sentirte suficiente, y eso es elevar tu autoestima. Necesitas sentir que ya estás listo, que ya con lo que tienes hoy puedes arrancar a empezar a llevar luz a la vida de otros, ¿sí? Necesitas dejar de dudar tanto de ti, necesitas sentir que desde este mismo momento puedes
crear ese sueño de emprendimiento que tienes, ese sueño de negocio paralelo a tal vez lo que tengas ahorita. Si ya arrancaste y estás al 100%, o incluso tengo muchas clientas que están bien económicamente, que sus esposos las mantienen o se enfocan pues en todo lo del hogar, y ellas lo que tienen que hacer es pues ayudar en el hogar, aportarles a sus esposos, y tienen pues esta tranquilidad, pero aún así teniendo esta tranquilidad económica, ¿sí? Digamos que no les toca salir a trabajar porque, repito, sus esposos o incluso sus padres se lo dan, aún así siguen dudando un montón, aún así siguen sintiendo esa insatisfacción o esa pequeña frustración de que cada año tú dices, este año sí, ¿será que sí? Y lo haces como a medias. Yo siempre digo que uno tiene que observarse no solamente los 31 de diciembre cuando uno dice, bueno, ¿cómo fue mi año? ¿Qué quiero para el siguiente año? Sino estarse evaluando tal vez mes a mes. Yo tengo, por ejemplo, un cuaderno, yo soy pues como muy visual, y tengo un cuaderno, hola Ana, hola para todos los que se conectan. Yo tengo un cuaderno donde en ese cuaderno lo tengo por mes, ¿sí? Y cada mes yo digo, este mes me quiero enfocar en hacer esto con mi vida, ¿sí? Y lo tengo escrito. Si eso significa, yo qué sé, cambiarme el color del cabello, lo pongo allí. Yo digo, este mes. ¿Por qué? Porque ya me he puesto metas como en el año. Yo digo, este año ya no quiero posponer. Por ejemplo, el año pasado, hace muchos años, queríamos pasar en la playa en fin de año, pero claro, cuando ya uno iba a comprar tiquetes en fin de año, todo era súper caro porque obviamente es súper temporada alta, y decíamos como, es que sale muy caro. No, hasta que el año pasado yo dije, no voy a seguir cada año diciéndome el mismo cuento de quiero pasar fin de año en la playa, quiero pasar fin de año en la playa, ¿sí? Hasta que por fin dije, pues hay que hacerlo y nos tenemos que meter a ello. Y fue que pasamos no solamente en una playa nacional, ¿sí? Que hubiese estado bien para mí, no, pasamos en una playa internacional, ¿sí? Conocimos un nuevo país que fue Chile, entonces fue pasar el fin de año en un avión, literal 31 de diciembre montados en un avión, qué chévere esto, llegar a Santiago de Chile, luego irnos para Viña del Mar, que claramente pues, o sea, no estamos en verano, pero pues igual es playa, ¿sí? Entonces, ¿cuántas cosas nosotros en el año nos proponemos y que cada mes nosotros podamos decir, bueno, este mes en qué me voy a enfocar? En esto, listo, lo saco adelante. Y así más fácilmente podemos decir, sí, me siento orgullosa de mí, orgulloso de mí, porque hice lo que quería y me estoy cumpliendo. Y cumplirnos nos da muchísima paz, cumplirnos nos conecta mucho con la felicidad. Entonces, cuando nosotros tenemos esa autoestima bajita, es cuando no terminamos de arrancar. Queremos pero dudamos, nos comparamos. Así que mi invitación y la solución que yo encontré fue todo lo que yo organicé en el mentoring grupal, y es hacer un recorrido, no solamente por irnos a la parte de autoestima, sino vernos desde una visión espiritual, profundizar en esto, vernos en cómo está nuestra mentalidad, profundizar en esto, vernos en cómo en realidad pensamos y sentimos sobre manifestar nuestros sueños, profundizar en esto, cómo vemos los miedos desde una visión espiritual, cómo vemos el dinero desde una visión espiritual pero también terrenal, y finalmente cómo podemos nosotros decir voy a liderar la vida de otros. ¿Liderar qué es? Liderar es acompañar, liderar es apoyar. Y eso es lo que nosotros hacemos con nuestros negocios, seamos terapeutas, coaches, mentores, como sea, guías espirituales, entrenadores deportivos, lo que sea, pero es como lidero. Pero primero me tengo que aprender a liderar mucho más, primero tengo que aumentar más mi autoestima, tengo que recordar tal vez muchas cosas y aprender nuevas respecto a mí para que salga todavía más limpio y más potente nuestro mensaje. Y si tú has notado que todo esto tiene una razón y un hilo que tú dices, conecto, siento que me está hablando a mí, para eso creé el mentoring grupal Transforma tu vida para liderar a otros. Tenemos puertas abiertas. Si tú quieres saber de qué se trata, solamente tienes que ir al link de la biografía. Ahí vas a ver toda la información de los módulos, los bonos que tenemos que ya están por vencerse.
En las formas de pago tenemos muchísimas opciones de pago. Miren, pueden empezar desde $137. $137, vamos a estar 3 meses juntos. Imagínense, al cabo de, estamos en mayo, junio, julio, en agosto, o sea, súper cerquita, ustedes haber hecho una transformación. Les puedo asegurar, porque hay muchos testimonios de éxito de este mentoring, que hay un 180 de cambio en ti. Acuérdense que uno no puede decir un 360 porque es volver al mismo. Es un cambio de 180 grados. Y si tú ya dices, sí, ya, definitivamente quiero que vayas ya y te inscribas al mentoring grupal. Transforma tu vida para liderar a otros y seas un caso de éxito más de muchos que tenemos allí. Me dio muchísimo gusto acompañarlos en este día, hablando justamente de este tema tan vital para nuestras vidas. Y si tienes dudas, preguntas sobre el mentoring, ¿será que sí, será que no? En la misma página del programa está la opción para que hablemos al WhatsApp si tienes alguna duda, alguna pregunta extra. Comenzamos el 15 de mayo, o sea, tenemos muy poquitos días para que ustedes vayan y se inscriban y se regalen esto. O regalen esto tan especial que de verdad transforma vidas. Y cuando transformamos nuestra vida podemos transformar la vida de otros. Antes no. Un abrazo enorme, nos vemos y vayan ya mismo a ver de qué se trata el mentoring grupal. Transforma tu vida para liderar a otros y empiezan desde $137.